Hola a todos, vamos a esperar unos 2 minutitos en lo que se empiezan a conectar más personas. Sí, gracias. Vale, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a todos a este nuevo SkyTeach. Yo soy Alejandra Millán y el día de hoy estaremos hablando, perdón, sobre la importancia de conocer los conceptos clave y los elementos que debe de llevar nuestro empaque, ya que de esto depende la protección de nuestro producto desde el traslado hasta que llegue a las manos del consumidor, ¿no? Y pues también es como que la carta de presentación que tienen las empresas y su manera de distinguirse pues con la competencia. Para hablarnos sobre este tema tenemos como invitada especial a Isaac Castillo. Isaac es el director creativo y el founder de Comuna Diseño. Y pues Isaac, te queremos dar las gracias por aceptar nuestra invitación y compartirnos los conocimientos que tienes sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Ok, pues comenzamos entonces. Vale, solo les voy a Déjame pedir una compartir. cosita a los asistentes. ¿Pueden mantener, por favor, sus micrófonos apagados y también sus cámaras, por favor? Perfecto. Ok, sí se ve ya la presentación. Sí, Isaac. Perfecto. Ok, pues buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. El siguiente webinar tiene la finalidad, como dice el título, de poder generar un packaging efectivo, reusable y de impacto como estrategia comercial. Para muchos de nosotros, si no tenemos la experiencia del manejo de packaging, pareciera que solamente es colocar los productos dentro de una caja. Y la realidad es que no es así. El desarrollo de un packaging efectivo lleva mucho más allá que solamente colocar el producto dentro de lo que sería una caja. Sobre todo, digo, si considero en este caso que el packaging se considera también como el vendedor silencioso. Si vemos de alguna manera, puede ser la primera experiencia dentro de lo que sería el producto con el cliente y esa interacción, bueno, pues eventualmente tiene que presentarse de alguna manera y la manera más adecuada, como no tengo un vendedor que lo haga, pues sería básicamente el envase, ¿no? Ahora, quisiera recuperar en este caso algunos conceptos importantes cuando estoy trabajando con productos. Si estoy diseñando el producto, pues básicamente los conceptos que debo de tener en cuenta, el primero sería el diseño preliminar del producto. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Para quién es? ¿Qué tipo de necesidad va a cubrir? En fin, ese es el diseño preliminar del producto, ¿no? Entonces, cuando estoy empezando a pensar en eso, tengo que ver dónde lo voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, quién lo va a utilizar, en qué volumen, ¿no? Para poderlo contemplar. El segundo apartado sería básicamente la construcción del prototipo o modelo. Bueno, cuando hablo del producto, pues sí, puedo hablar del contenido y del material. Era en este caso el contenedor, ¿no? Entonces, el contenedor básicamente tiene que satisfacer esa necesidad.
Si, por ejemplo, estoy pensando en una harina, vamos a pensar así, y tengo que manejarlo dentro de una cocina, bueno, tendría que ver de qué manera puedo dosificar, por ejemplo, ese producto dentro de lo que sería el uso del material, ¿no? Si pienso en una persona que está cocinando, tiene que tomar en este caso la harina y sobre esa base empezarla a trabajar. Entonces, ¿cómo lo debo de aperturar? ¿Cómo debo de trabajarlo? Es importante en el segundo aspecto que debo considerar. Cuando construyo el prototipo, debo de contemplar ese tipo de aspectos. Una vez que construyo el prototipo, debo de generar, en este caso, pruebas. Y tendría que en este momento pasar por el usuario y por la persona que en este caso va a consumir el producto. Entonces, en ese sentido es importante contemplar este tipo de prueba porque me permite ver si es eficiente o no el producto que estoy manejando y si va a cumplir y satisfacer ese tipo de necesidades. Aquí todavía podemos hacer cambios, ¿no? Y en el caso particular del punto 4, que habla del diseño definitivo del producto, estaríamos ya hablando de un producto que se va a producir en línea, o en serie, o por lotes, y con base en eso debe de tenerse una satisfacción completa del cliente. Aquí el error típico es que la gente asume que ya una vez que está el diseño definitivo, no puede tener cambios. Y aquí sí es importante que esto lo contemplen. Desde el punto de vista del envase, siempre puede haber mejoras en función de cómo va modificando el producto, ¿no? Esto sí es importante considerarlo porque eso implicaría una reingeniería nuevamente y empezar a determinar cuáles son los aspectos que debo de contemplar para el desarrollo del diseño definitivo. Entonces, los cambios son importantes. Ahora bien, cuando estoy hablando de producto, también estoy hablando de cierto tipo de elementos. Lo tengo que poner por escrito. Entonces, lo primero que tendríamos que ver dentro de un producto es cuál es el tono comercial de la redacción. Esto le llaman mucho al mood. ¿De qué manera voy a hablarle a mi posible comprador? ¿O es para usted, o es de tú, es para jóvenes, es para niños, es para adultos, es para ancianos? El tono comercial es importante dentro de este tipo de elementos y se debe de contemplar porque debe de ser integrado dentro de lo que sería el etiquetado y todo lo que tiene que ver con el envase, ¿no? Segundo, hay que destacar beneficios. Si ustedes se dan cuenta, en un envase regularmente aparecen las características que son las más interesantes. Por ejemplo, recuerdo mucho los de cereal, ¿no? Es muy típico eso de que adicionado con vitaminas y hierro. O, por ejemplo, actualmente, bueno, libre de gluten, ¿no? Entonces, son características que hacen que el producto pueda ser comprado con una mayor frecuencia y con un conocimiento de causa. Entonces, es importante destacar estos beneficios dentro del envase. Especificar las marcas también es importante. Aquí quiero que piensen, por favor, qué sería, por ejemplo, de un pan Bimbo sin la marca Bimbo o sin el osito que tiene, que, bueno, dada la normativa que va a entrar en próximos años, ya no van a poder acompañar, en este caso, productos que se consideren no benéficos para los niños con personajes de este tipo. Entonces, es importante contemplar esto porque la marca me permite a mí diferenciarme del resto de la competencia. De hecho, el envase es uno de los desarrollos de branding, que sería la aplicación de marca. Por lo tanto, tengo que tener bien claro cómo presento la marca, sobre qué políticas trabajo y cómo lo tengo que llevar a cabo dentro del punto de vista gráfico para ser efectivo, ¿no? ¿Debe de incluir una ficha técnica? Sí. Bueno, yo les preguntaría, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, esta ficha técnica viene en la parte posterior, donde viene el excipiente, la forma de presentación, cómo viene considerado en este caso el medicamento, cuántas partes por cada mililitro, por cada gramo, en fin. ¿Debe de haber un tipo de descripción? Sí, porque de algún modo debes de decir qué es lo que estás vendiendo. No todos los productos lo tienen y mucha gente omite este tipo de circunstancia. Sin embargo, es importante tener bien claro el tipo de producto y esta ficha técnica para poderlo diferenciar. La otra circunstancia que marca acá en el caso de envase, bueno, el producto primero en particular, es no exagerar en elogios. De repente queremos saturar el envase, la etiqueta, con un sinnúmero de características que a lo mejor no todas son reales, ¿no? Y que a lo mejor pareciera que ese es un producto estrella, es un producto fantástico. Aquí realmente creo que lo interesante en un etiquetado es que destaques los beneficios, pero no exageres en tus elogios para que no caigas en una falta de credibilidad como parte del envase, ¿no?
Bueno, este concepto de sensory words son importantes. Las personas ahora compran por experiencia. Es difícil de repente evaluar la calidad del producto si no lo conozco. Entonces, tengo que acercar el producto a mi cliente. Y esto lo consigo ocupando palabras que te ayudan a, por ejemplo, en el caso de Tía Rosa era algo así como cerca de ti o algo así. O, por ejemplo, Bonafonda, yo eliminar lo que tu cuerpo no necesita, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de elementos que me permiten a mí llegar a la persona y entender por qué está ocupando tal o cual producto. Entonces, los sensory words son importantes. Hay que tratar de crear experiencias con base en la promesa que estoy generando como expectativa dentro de lo que sería el envasado. Y hacer visible el producto no significa que lo tengo que poner en color rosa mexicano, con negro y amarillo para que se vea en el anaquel, sino tengo que pensar en un envase que sea adecuado para el posible comprador, para el posible consumidor, para la persona que lo va a adquirir y que además prácticamente el envase lo haga como parte de su, no sé, de su colección diaria, ¿no? Hay personas que coleccionan envases. Si ustedes me preguntan a mí, digo, yo estoy metido en la parte de diseño, yo colecciono de repente envases. Es interesante de repente cómo las personas pueden llegar a coleccionar este tipo de cajas. Preguntemos, por ejemplo, en el caso de las chicas, la parte cosmética, hay chicas que lo que hacen es que coleccionan las botellas de perfume. Es curioso, pero las coleccionan porque les gustó la forma, les gustó el envase y entonces con eso mantienen de alguna manera recuerdo de ese tipo de producto. Entonces, es interesante hacer visible el producto para que pueda ser visto. Productos que están ya establecidos y ubicados en un mercado, regularmente van haciendo pocos cambios porque ya están posicionados. Productos que entran en el nuevo mercado tienen que hacer esfuerzos para poder ser considerados. Si recuerdan el anaquel de un supermercado, por ejemplo, los productos nuevos prácticamente están al inicio, al final de la fila, de lo que sería el pasillo, y probablemente abajo, en la parte baja, por debajo de las rodillas. Entonces, es difícil de repente ver ese tipo de productos. Por eso es importante hacerlo visible. Bueno, entonces, estas son las características que debo de tomar en cuenta para el desarrollo del producto. Ahora, ¿qué hago con los envases y por qué es importante esto? Bueno, en el pasado, los envases en este sentido no eran tan importantes ni tan impactantes, servían solamente como contenedor y eventualmente, bueno, lo que pasaba aquí era que estaban en granel, estaban en volumen, y lo que hacíamos es, por ejemplo, si hay gente por ahí que tenga más o menos mi rodada de mi edad, no me dejan mentir, lo que hacíamos es que íbamos a la tienda y comprábamos, por ejemplo, dulces, o comprábamos a lo mejor harina, azúcar, sal, y lo que hacía es que me la vaciaba en un contenedor, o un cucurucho de papel, o una bolsa, o algún otro tipo de contenedor. Lo tomaban a granel y lo servían, ¿no? Entonces aquí no había opciones, no podía yo saber cuál era el producto que yo estaba comprando, ni con qué marca se manejaba. En la actualidad, puedo llegar a un pasillo y eventualmente yo voy caminando y puedo encontrar una oferta mucho más amplia, ¿no? Y entonces, en este caso, puedo encontrar productos que se consideran similares o que son idénticos, y entonces lo que hace el comprador es empezar a comparar. ¿Qué es lo que compara? A lo mejor el 50, el 60% se va por la vista. Si ustedes se han dado cuenta, muchas personas ni siquiera leen las etiquetas. Es más, yo les diría que la estadística de lectura de etiquetas en México no abarca más allá del 15%. Entonces, es increíble, pero a pesar de que yo tenga la etiqueta publicada, las personas no lo leen. Y entonces aquí es importante hacer atractivo el producto para que de entrada, por lo menos, llame la atención. Y con base en esa llamada de atención, podamos de alguna forma captar ese tipo de atención del cliente, ¿no? Entonces, debo de atraer y poder convencer con la decisión de compra. Me pasó a mí, por ejemplo, con un producto que era la Pepsi Kick, si por ahí la recuerdan, la que tenía cafeína. El envase era padrísimo. El producto a mí no me gustó. Para mí era una porquería el producto, pero en el caso particular del envase fue maravilloso, ¿no? O con la Pepsi que lanzaron conmemorativa de Volver al Futuro. Si recuerdan, el envase era un envase que estaba invertido, con ciertas características, y la gente por eso lo compró. Entonces, es importante considerar eso. De la vista nace el amor, dice por ahí la gente que conoce, ¿no? Por lo tanto, no debo de considerar el envase solamente un contenedor, sino tiene que tener una relación contenedor-contenido. Por ejemplo, el envase permite que los productos sean protegidos, transportados y almacenados. Me queda clarísimo que es la función básica de cualquier tipo de envase. Sin embargo, nuevos productos pueden ser introducidos con base a este tipo de técnicas. Por ejemplo, yo les diría,
Hace 30 años pensar en comida congelada era poco útil o era poco probable, porque no teníamos ni siquiera manera de poderlo descongelar, de poderlo consumir. Actualmente, por las técnicas, tengo que colocar un tipo de charola que no se active con el calor, por ejemplo, de un microondas, que no tenga bases metálicas, que la tapa también no tenga ese tipo de metal para que yo pueda colocarlo y pueda calentar. Entonces, de alguna manera, los productos nuevos se pueden ir introduciendo en función del tipo de envasado. Un recipiente permite la conservación de la comida precocinada, y esto, le repito, podría haber sido impensable. Entonces, aquí lo que quiero llegar es, tengo que pensar en el tipo de producto y cuál es la necesidad que va a satisfacer. Por ejemplo, si yo hablara de un shampoo, traten de recordar que en un shampoo regularmente lo voy a ocupar en un área que es totalmente húmeda, en donde corro el riesgo de que se me pueda llegar a caer. Entonces tiene que ser, en este caso, un contenedor que no se quiebre, que no sea peligroso, que permita un buen nacimiento de parte de la mano, que tenga a lo mejor una forma anatómica, en fin, que sea flexible para poder extraer el producto. Debo de pensar en eso para poderlo desarrollar. Y bueno, aquí habla de que los alimentos se pueden conservar por mayor tiempo o por mayor periodo de tiempo. Hablamos del tiempo de anaquel. Si hablamos en ese sentido del tiempo de anaquel, bueno, yo aquí les diría, para mí el envase el material más importante para el producto envasado de alimentos sería el vidrio. Pero no todo puede venir en vidrio porque puede ser peligroso para el uso de determinado tipo de producto. Entonces, es importante empezar a contemplar otro tipo de alternativas en función de lo que va a contener mi envase, ¿no? Algunas de las funciones que deben de tener los envases, digo, no sé si las han considerado o contemplado, pero por ejemplo, una importante, está listada en el lado derecho, habla de inviolabilidad y sellabilidad. Por ejemplo, ¿cómo garantizas que lo que vas a consumir esté limpio, no haya sido violado, no haya sido introducido, no se haya rellenado algún tipo de envase? Digo, puedo encontrar desde las tapas que tienen, en este caso, un cinturón de seguridad plástico, como las de las aguas, por ejemplo, embotelladas, o pensar, por ejemplo, en los yogurts bebibles, en donde la tapa no es totalmente con cinturón, pero tiene, por ejemplo, una manga, ¿cómo se llama? Termosensible, que lo que hace es que sella la tapa y de algún modo no permite aperturar. Si yo aperturo, pues bueno, ya es porque está bebible. Y obviamente partes de las leyendas y partes de los textos que debo de considerar en el envase son eso: no se consuma si el sello ha sido violado o ha sido abierto. O sea, ese tipo de indicaciones son importantes, ¿no? Otra, hablamos del costo, por ejemplo. En el caso de los envases, se debe de contemplar las personas que manejan esto como parte de proporción, dependiendo del tipo de producto, pero por ejemplo un producto de consumo, estoy hablando a lo mejor, no sé, una bebida refrescante, un jugo, ¿no? Unas frituras, deben de considerar una inversión no más allá de entre el 3 y el 5% del total del precio del producto o del costo del producto, en este caso. Entonces, debe de tener ese tipo de costo. Si hablamos, por ejemplo, de productos de lujo, estoy hablando de una computadora, por ejemplo, un equipo Mac, podríamos pensar a lo mejor ahí que es el 8, el 10, el 15%, porque prácticamente debo de garantizar que el producto llegue en buenas condiciones. O si hablamos de industria cosmética, ahí a lo mejor, pues, no me dejarán mentir, sobre todo las mujeres que en este caso son las que compran más cosmético, por ejemplo, los pomos de crema, si yo lo reviso en el caso de cristal, plástico y todos los materiales que conlleva, y traen muy poquito producto, entonces prácticamente estás pagando casi el 50% del total del precio en envase, ¿no? Entonces, debo de contemplar este tipo de aspectos porque va a depender mucho del mercado. El otro, hablarían acá de tamaño, forma y peso limitados. Yo les preguntaría, el producto que estás vendiendo, ¿cada cuánto se consume? ¿Qué cantidad es consumida por cada persona? ¿Es para la familia? ¿Es para un individuo? ¿En qué medida lo va a estar consumiendo? ¿Y cada cuánto lo tiene que comprar? Regularmente, y aquí esa es la recomendación desde el punto de vista comercial, se colocan en el envase de ese tipo de medidas un tanto y medio o un tanto y un periodo un poquito más para que obligues a la persona que vaya a comprar más. Por ejemplo, de cereal, si ustedes revisan, más o menos de cereal se deben de estar sirviendo en un tazón unos 40, 50, 60 gramos si comes mucho, ¿no? Vean las presentaciones de los envases, por ejemplo, que se manejan en un centro comercial. Si hablamos, por ejemplo, de un Walmart, a lo mejor encuentro uno de
una versión de 400 gramos, perfecto. Ahí lo que voy obligando, si es familiar, es que en esos 50 a lo mejor me lo voy a consumir entre una semana, semana y media. Las personas en este caso tienen un hábito de compra a lo mejor de cada quincena. Bueno, pero en este caso la presentación que yo genero me dura a lo mejor para la quincena y 2 días más. Eso obliga a que la persona vaya y compre de manera anticipada a la quincena. Entonces, obligas a que el consumo se aumente, ¿no? Ese tipo de circunstancias es importante. Otro ejemplo también sería el Alka-Seltzer. Si recuerdan por ahí, ese caso es muy interesante. A principios del siglo XX, Alka-Seltzer vendía las pastillas, estas que son efervescentes, vendían la presentación y el objetivo de venta, por ejemplo, fue vender el doble. A lo mejor es una tontería, pero la persona comercial que estaba en ese momento se le ocurrió manejar en publicidad que para que pudieran hacerte un mejor efecto, necesitabas 2 pastillas. Y dividieron, una decía Alka y la otra Seltzer. Y entonces la carterita le hicieron doble. Si se dan cuenta, el consumo no aumentó, sino lo que aumentó fue la cantidad de producto que en teoría necesitabas para poder ser consumido. Entonces, este tipo de elementos son importantes para poderlo considerar. Bueno, hablamos de impresión también. Aquí en este caso, debo de pensar en los sistemas de impresión que tenga que manejarse. Ajá. Protección sanitaria, tengo que cumplir con ciertas normativas desde el punto de vista sanitario. Esto es importante. Las mencionaremos algunas de ellas, pero no están todas. Es importante ver que para cada producto puedo tener una norma fitosanitaria y esto lo tengo que seguir, ¿no? Protección, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de las cervezas, ¿no? Si hablamos de protección, no sé si alguno de ustedes sabe, pero el hecho de que las coloquen, por ejemplo, las cervezas que están en vidrio en una botella ámbar, es porque ese tipo de cerveza, la malta, sigue de alguna manera fermentándose y puede ser dañada por los rayos UV. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se genera un vidrio color ámbar que sirve como filtro para los rayos UV y evitar que en este caso se vaya oxidando de manera más rápida. Una vez que está aperturada, todas las cervezas se oxidan, pero aquí es protección. O en el caso de las medicinas hacen exactamente lo mismo, ¿no? Hablaríamos de transparencia, por ejemplo, en el caso de quizá agua, piensen ustedes en el tipo de envase. Tiene que tener una transparencia plena para ver que lo que estoy bebiendo está libre de impurezas, ¿no? No sé si libre de sales y sea lo más sano, pero sí libre de impurezas. Entonces, ese tipo de situaciones es importante. Una última que está por ahí en la parte baja, habla de resistencia al impacto. En este caso, quiero que vean sus productos, si tienen ustedes productos, cuál va a ser el proceso que siguen para poder llegar con el cliente. El envase tiene que tener características que soporte algún tipo de impacto o algún tipo de compresión o vibración. Va a depender mucho del tipo de producto y dónde lo voy a ubicar. Y bueno, hablaríamos de ausencia de toxinas y compatibilidad química. O sea, hay que buscar que en este caso, por ejemplo, si voy a agregar unos, no sé, unos chiles en vinagreta, a la vinagreta, tengo que estar claro en que el material del envase no sea afectado por ese tipo de ácido. Entonces, tienes que garantizar de alguna manera que no se combine y que no tenga ese tipo de problemas. Entonces, este tipo de factores son importantes porque de repente las personas asumen que lo conocen todo y esto lo tienen que desarrollar en conjunto con las personas que son los ingenieros de envase y también empezar a establecer y visualizar las normativas, ¿no? Ok, vamos a ver, manejar un poquito acerca de lo que sería la terminología que se ocupa en el caso de envase. Es importante contemplar lo siguiente. En el caso de los envases hay una terminología completa. La presentación se llamaba packaging. Sin embargo, el término en español de repente está mal traducido. Le dicen empaque. Realmente un empaque en español sería un material de cartón, hule, plástico o cualquier otra cosa que de alguna manera evita la fuga de agua o gases. Realmente packaging no sería la traducción literal la que encontramos en español. En español sería envase y embalaje. Y es todo un sistema. Aquí yo tengo que pensar de entrada en qué tipo de producto voy a manejar. El envase que está en contacto directo con el producto le vamos a llamar envase primario. Si ustedes ven el ejemplo que tenemos en pantalla, el envase primario sería el botecito o el pomo donde están guardadas las cápsulas en este caso para poderlo ubicar. Entonces ese envase se consideraría primario. Oye, tengo unas galletas saladitas, ¿no? Como las de Gamesa. Perfecto. Aquí el problema es que las galletas saladitas son muy frágiles, entonces llevan un sobre en
una película que se ve ahora ya metalizada, y de la película pasan a unas cajas como de cartulina, y las cajas de cartulina pasan a unas cajas de cartón. Va a depender en este caso de la fragilidad del producto, el número de envases que puede llegar a tener. Entonces, aquí, en este caso, es un envase primario. Para el caso de las galletas, sería la película de celofán y el sobrecito. Ese es el envase primario. Una vez que tengo un envase primario, a lo mejor le doy una protección adicional. Aquí en este caso es una caja. Esa caja se considera un envase secundario. Para el caso de varios envases secundarios que se incluyen o se generan en le llaman fardo, que sería la presentación de ese envase terciario, que es la cantidad de envases primarios o de unidades que tiene ese tipo de caja, se considera un envase terciario. Puedo tener un envase de cuarta generación, de quinta generación. Repito, puedo llegar a tener tantos envases como mi producto lo requiera para que pueda garantizarse la llegada a este tipo de producto al cliente, ¿no? El conjunto de envases terciarios para el caso del esquema le vamos a llamar embalaje. El embalaje tiene la finalidad de garantizar que el producto no sufra daños en el tiempo, en el enlace que tiene que hacer de transporte. Piensen en una camioneta, piensen en un camión, piensen en un avión, piensen en un camión, en un tractocamión, en un tren. En ese momento, cuando yo coloco el producto en ese tipo de lugares, seguramente se va a someter a vibraciones, a golpeteo, a cierto tipo de oscilación, cabeceos, en fin, tienes que garantizar de alguna manera con el embalaje que el producto llegue de manera adecuada a quienes tú has pretendido manejar en este caso. Y el cúmulo de embalajes que se colocan dentro de una tarima, o le llamamos carga unitaria. Hay muchas personas que llaman pallet. Está bien, el término lo tomamos del sajón, lo tomamos del inglés, es correcto, pero el punto es, tengo que entender que en una tarima tengo la misma cantidad de producto o de unidades por cada uno de ellas. Entonces, es importante empezar a contemplar esto porque ayuda hasta para cuantificar el tipo de producto, la cantidad de producto que voy a manejar. Me queda claro que no todos a lo mejor manejan pallets, pero es importante porque si quiero entrar a cierto tipo de industria, me exigen el tener este tipo de acomodo. Además, el manejo de la información en este tipo de material, en este tipo de sistema, hace que pueda yo cuantificar de manera más rápida el producto que voy a manejar, ¿no? Por lo tanto, los factores que debo de considerar en mi diseño de envase, bueno, ya los mencioné hace un ratito, pero es la naturaleza del producto. ¿Es un producto perecedero, no perecedero? ¿Cuál es la vida útil de aquel que tiene? ¿No? ¿Cuál es la vida óptima o el periodo que tiene de lo que sería caducidad? ¿No? Este tipo de elementos son importantes. Segundo, debo de considerar cómo lo fabrico. Hay personas que fabrican por lote, fabrican por algunas piezas y lo llenan de manera manual, o hay otro que es una fabricación continua. Dependiendo del tipo de fabricación, es importante considerar el tipo de envase. Tercero, la funcionalidad. ¿Para qué debe de servir? Cuando ya hablo del envase, es lo que le va a llegar al cliente final y lo va a aperturar. Si estoy hablando de una cantidad que va a ser consumida en el momento, no tengo problema. Se apertura y se desecha el envase. Pero si en este caso lo voy a ocupar varias veces o voy a tener que dosificar este tipo de producto, es importante pensar en algún tipo de tapa o en algún sistema que me permita a mí estar abriendo y cerrando. Un caso muy simple sería el ciplo. La franjita esta plástica que tienen las bolsas actualmente, en donde pueden ustedes sellar y volver a aperturar este tipo de elemento, ¿no? Método de venta. ¿En qué volumen lo vendes? ¿Cada cuándo lo vendes? ¿Para qué persona lo vendes? Por ejemplo, aquí yo te diría, si hablo de aguas embotelladas, el método de venta pues prácticamente es la tienda. Sin embargo, no consumo la misma cantidad de agua y no tengo la misma necesidad dependiendo de donde yo vaya a ubicar. Si tengo sed y de repente se me ocurre empezar a tratar de buscar un lugar, a lo mejor encuentro en un Oxxo una presentación de 600 mililitros. Pero si soy mamá y lo que quiero es ponerle agua al bebé y no quiero que pese tanto en mi pañalera, lo que hago es compro una versión de 300 mililitros, es para 2 o 3 botellitas de leche. Ah, bueno, pero soy deportista y a lo mejor lo voy a manejar en el gimnasio y me quiero estar hidratando de manera constante, a lo mejor tengo que comprar una versión de 1,5 litros, 2 litros, 2 litros y medio.
Si me voy a ir de camping y en este caso vamos a ir 5 personas para un lugar y quiero tener agua suficiente, a lo mejor lo compro por galones o por bidones de 5 litros o de 4 litros. Y si lo voy a manejar en casa, a lo mejor probablemente compro una versión de 10 o de 19 litros, que es la que tenemos regularmente en nuestras casas, ¿no? Cuando compro agua embotellada por el garrafón. Entonces es importante este tipo de elementos. La elección estética también y afinidad con la categoría. No puedo romper con el esquema de una categoría. Hay colores y hay normativas en cuanto a color y forma que de alguna manera garantizan que identifiquen el producto. Por ejemplo, en la industria alimentaria, ustedes vean, por ejemplo, las latas, hay mucho color verde, hay colores amarillos, hay colores naranjas, hay algunos azules. Uno que rompió el esquema fue la marca del Fuerte, manejó un fondo negro, ¿no? Pero bueno, tenía el color verde en su letra, entonces por ahí seguía respetando algún tipo de cromática con respecto a la categoría, ¿no? Entonces es importante ver este tipo de elementos. O, repito, se me ocurre, por ejemplo, manejar un shampoo en una botella de cristal, pues está padrísimo, pero el problema es que cuando lo quieras ocupar dentro del baño, corres el riesgo de que se pueda romper y pueda tener un problema. Y el último factor, y este es motivo también de este webinar, habla de la sustentabilidad. Tengo que pensar en que esos envases se pudieran convertir en dos vertientes, o se hicieran reutilizables o se hicieran reciclables. Si hablamos de reutilizables, piensen en un uso que se le dé alternativo una vez que terminamos el producto, a lo mejor puede ser un envase que se permita rellenar. O a lo mejor en este caso necesitamos un envase que sea sustentable y es totalmente biodegradable. Pensemos en algún tipo de envase donde tenga, por ejemplo, en el caso de alimentos, hace años me tocó ver charolas en fécula de maíz. Esa lo que hacías es que la ponías la hidratabas, la colocabas en agua y se convertía en una lechada que podías compartirle a tu mascota. Era como si le dieras leche, pero obviamente no le hacía tanto daño. Entonces, ese tipo de elementos son importantes dentro del desarrollo del envase, ¿no? Otro elemento importante que debo de considerar aquí serían los materiales. Dependiendo el tipo de material, es el tipo de producto que puede contener. Entonces aquí quisiera compartirles. Hay, por ejemplo, latas, que serían estas tres, en donde puedo tener latas como la forma del lado izquierdo, latas como la de bebidas, que tengo de aluminio, y también puedo tener en este caso latas para atomizadores. Si se dan cuenta, habla de compatibilidad química y física del producto. Por ejemplo, en el caso de vegetales, carnes, pescados, la lata es de acero, es de hojalata, porque lo que hace es que tiene una buena sellabilidad. Cuando hablamos de ese tipo de sellado, me permite manejar productos por 6 meses, 8 meses, 12 meses, dependiendo del tipo de conservador que le agregues al producto. Entonces es importante manejarlo acá. Para el caso de la lata de bebida, estaríamos hablando de aluminio. Esto tiene la facilidad de que, bueno, en teoría es reciclable, pero también tiene la facilidad térmica. Si hablamos de lata, pensemos en un refresco, en una cerveza, ahorita que ya es viernes, que a todos se nos antoja, una cervecita. En este caso, la lata me permite una transferencia térmica rápida. Entonces, si la meto al refrigerador, de manera muy rápida se va a enfriar, ¿no? Es importante considerarlo. Y en el caso, por ejemplo, del aerosol, piensen, por ejemplo, en algún, no sé, en algún aplicador, algún gel, algún fijador de cabello, o también podríamos hablar de pinturas. Entonces, aquí estamos hablando de cierto tipo de producto que no puede tener ningún tipo de escape y que por lo tanto la sellabilidad que me da este tipo de envase es importante. De hecho, si alguno de ustedes tiene la curiosidad de revisar este tipo de envases, son de una pared un poco más gruesa para que evite en este caso que haya escape, ¿no? Otro material sería en este caso las botellas, ¿no? Aquí hablamos de diferentes tipos de plástico. El más socorrido, bueno, que encontramos en la industria sería el PET, por la cuestión de reciclaje. De hecho, el PET permite un reciclaje, por ejemplo, cuando es nuevo, va para botellas de bebidas, en este caso, que son de ingesta humana. Pero, por ejemplo, se puede reciclar la botella y se pueden hacer otro tipo de plásticos, como cuáles, como estos que les menciono en esta parte, que son para contenedores. La segunda generación de plástico, una vez que se recicla, permitiría ser, en este caso, botellas de este tipo, en donde puedo tener a lo mejor productos de limpieza, shampoos, cremas, o sea, algo que no va a ser bebido por nosotros. En una tercera generación, en el caso de los PETs, se pueden llegar a hacer fibras, y estas fibras pueden llegar a generar, ya sean telares, pueden ser tela para prendas de vestir, para algún tipo de chamarras, para pantalones, bla, 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 o también se pueden hacer lazos o sogas
con ese tipo de material, ¿no? Entonces, el plástico en este caso, cuando se recicla de esta manera, permite de alguna forma ese tipo de reciclaje. Sé que es muy contaminante, pero se han encontrado estas formas para poderlo reutilizar. Para el caso del vidrio, que son los dos siguientes, puedo tener en este sentido un par de versiones sobre el tipo de envase. Una puede ser en botellas, o la otra pueden ser en tarros, pomos, o frascos, como le queramos llamar. En ese sentido, cuando hablamos de vidrio, por ejemplo, aquí diríamos que son de los materiales de envase más inocuos y más limpios. Si veo de alguna manera, el vidrio se procesa arriba de 1000 grados centígrados, con eso no hay bacterias, y para el caso de limpieza es mucho más rápido y mucho más fácil de limpiar. Sin embargo, el producto ya en este momento, el material ya se considera caro. Por eso se ha dejado de usar, aunque hay productos que necesitan forzosamente vidrio. Por ejemplo, yo hablaría en el caso de botellas, en el caso de vida útil o vida de anaquel de un producto de este tipo, puede llegar hasta 6 meses. Si yo envaso un refresco gasificado o una vida gasificada en este tipo de envases, con la combinación de la corona o de la corcholata, como nosotros le llamábamos, puede durar hasta 6 meses. Ustedes se han visto en el caso del PET, que eso es uno de los problemas que tiene el PET, es que tiene un escape del gas, porque no tiene una sellabilidad completa. Entonces ahí, por ejemplo, la vida de anaquel es hasta 3 meses. Va a depender en este caso del tipo de periodo de anaquel, el tipo de material que consideres meter en tu situación de envase, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los pomos, yo les diría, por ejemplo, las conservas, ahorita que se viene fin de año, bueno, desde septiembre empezamos a consumir algún tipo de conservas, por ejemplo, no sé, algún tipo de chile o algún tipo de salmuera, algo que venga en ese caso, por ejemplo, fresas, podría ser mermeladas, vienen en este tipo de envase, porque lo que importa es justamente esa sellabilidad y que sea un material inocuo. Entonces, es importante considerar, repito, el tipo de producto con el tipo de contenedor. Entonces, ahí tengo dos opciones desde el punto de vista del vidrio. Para el caso de la celulosa, tengo dos posibilidades. Aquí, en los ejemplos que tenemos en las fotos, bueno, tengo envases de ese tipo que, bueno, ya son, hay considerados un envase de cartón, es un cartón blanco. Son sobre todo los que duran, por ejemplo, les diría yo una leche al pura, pero entera, no Tetra Pak, una leche al pura entera, las tienes que tener en refrigeración. O, por ejemplo, una naranjada Bonafina, ¿no? Que en este caso son productos que se envasan en este tipo de material, pero que tienen una vida de anaquel de semana y media, 2 semanas, no más. ¿Ok? Y tiene que estar refrigerado. O en el caso de la celulosa moldeada, que lo tienen ustedes abajo, que sería para los cartones de huevo, que es muy típico, tiene la bondad de que la celulosa regularmente se maneja para productos que se consideran de mucho cuidado, es 50% de material reciclable, 50% de material nuevo. Pero ya, por ejemplo, los cartones, si ustedes los revisan, los cartones de huevo, muchos de ellos se ven hasta de colores o se ve hasta sucio el tipo de celulosa, porque ahí realmente no estás consumiendo el producto de manera directa. En el caso del huevo, el cascarón lo desechas. Entonces no tienes el contenido, no lo tienes en contacto con el cartón. Esto es importante considerarlo, pero entonces puedo manejar, en este caso, este tipo de cartulinas, y por eso marcan esto. También hay algún tipo de legumbres o verduras que llegan a tener este tipo de contenedor. Si alguien lo ha visto en el mercado, en los mercados aparecen de repente en charolas las manzanas o alguna pera o algún tipo de melón en donde tengan, por ejemplo, este tipo de charolas para poderlo apilar, ¿no? Entonces, es una variedad. La otra variedad que puedo llegar a tener en el caso de celulosa son la cartulina blanco sulfatada. Este tipo de cartulina es importante porque es un tipo de cartulina que tiene un tipo de plastificado, tanto interior como exterior, para que regularmente no tenga contacto directo papel con el alimento, ¿no? Y el plástico de alguna manera garantiza que tengan esta limpieza o inocuidad. Este tipo de charolas, digo, lo pueden encontrar por ahí. Si quisiera encontrar algún ejemplo, creo que los Pais Coronado, creo que es la marca, maneja este tipo de material para poderlo manejar en sus envases. Los cereales manejan un tipo de cartulina que le llaman caple, es blanca por la parte exterior y gris o café por la parte interior, porque ahí lo que importa es que no haya entrada de humedad. Si ustedes se dan cuenta, el cereal viene en una bolsa plástica, pero se ocupan este tipo de cartulinas para
envasar este tipo de cosas. También el envase de este tipo se considera un envase flexible. Varias de estas cajas de envase se pueden doblar, tienen un predoblado que me permite almacenar, poderlas abrir y aperturar, ¿no? Entonces, es importante considerar esto si es que vas a requerir algún tipo de envase en papel, además de que tiene la facilidad de que pues es reciclable. La otra posibilidad que tenemos son bolsas. En este caso, las bolsas son de los tipos de envase más económicos y más populares en la industria. Sin embargo, aquí para manejar este tipo de bolsas hay de dos tipos. La bolsa de Sabritas, si ustedes la ven, este es para un tipo de producción en serie. Este está todo el tiempo produciendo de la misma manera. ¿Qué es lo que hace la bolsa? Dobla, sella abajo, sella arriba y sale el producto. Entonces, eso es cuando tengo una producción en serie. La otra bolsa, la que tienen del lado derecho, es para café. Hay muchos productores de café que lo que hacen es que tuestan el café y lo llenan de manera manual. Aquí, por ejemplo, la bolsa tiene un sistema ciclo en la parte superior que me permite aperturar, lleno con el café, cierro y sello. Entonces, tengo que revisar qué tipo de producto repito y cómo lo voy a manejar como contenido para que pueda yo definir ese tipo de bolsa, ¿no? Hay otras que son muy populares, las de polietileno, que esas prácticamente es la bolsa de plástico, corta y queda sellado. Pero bueno, ahí no hay una sellabilidad completa. Algunos otros tipos de posibilidades de materiales para envase, bueno, tengo en el blister. Los blister pack, bueno, son muy típicos, estos los pueden encontrar ustedes en la industria farmacéutica, aunque los podemos encontrar también a lo mejor en una cámara fotográfica, a lo mejor en una herramienta, a lo mejor en un abrelatas. Ese tipo de blisters son importantes y es cuando tienen que tener algún tipo de cierta seguridad. Por ejemplo, también en las golosinas lo encontramos, si lo revisan ustedes en los chicles, ahora es muy típico encontrar blisters de este tipo. Antes se ocupaban exclusivamente para la industria farmacéutica. Para el caso de cartón corrugado, este es importantísimo. Este yo creo que es el material por excelencia para el caso de embalaje. Si tu producto no es un producto industrial, necesariamente va a ocupar cartón corrugado. La mayoría de los contenedores para embalaje están hechos de este tipo de material, aunque para embalajes, por ejemplo, industriales, piensen en no sé, en un motor para automóvil o en alguna pieza industrial. Ahí, por ejemplo, el embalaje lo llegan a hacer hasta en madera, ¿no? En madera en triplay, para poderlo armar y de alguna manera poderlo trabajar. Pero el que es por excelencia para el caso de embalaje es el cartón corrugado. Y hay de diferentes tipos. Hay de flauta A hasta flauta D. La flauta es la curva que ustedes encuentran en el cartón. El número de flautas que tienen por un metro lineal da la capacidad de carga y de dureza y de resistencia para este tipo de cartones. Eso ya lo tendríamos que revisar en otro tipo de apartado, es un tema aparte, ¿no? Y podríamos tener algún tipo de envoltorios. Si nos damos cuenta, aquí son papeles tipo, le llaman tipo alimenticio, o nivel alimenticio, en donde parece un papel como encerado, tiene cierta porosidad y lo que sirve es solamente para poder cubrir el producto de manera temporal. Esto es muy típico para el caso de hamburguesas, hot dogs, o alimento que llegamos a pedir a casa, que encuentren ustedes este tipo de material, por eso es importante contemplarlo, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de elementos son materiales. Algo más que debo de considerar aquí sería los aspectos normativos. No nos va a dar tiempo de estar viendo a detalle cada uno de los puntos, pero vamos a revisar. En el caso, por ejemplo, del envase, debo de considerar la marca. La marca se tiene que registrar ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor y ante el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Entonces, esto es importante. Si no quieren que plagien su marca, sí es vital que, en este caso, hagan el registro correspondiente. Segundo, en el caso del envase, estaríamos hablando de que se registra como obra ante derecho de autor, pero también tendríamos, si el envase tiene ciertas particularidades, se debe de registrar como un diseño industrial, como un modelo industrial, y en su caso, si el envase está relacionado con la marca, eso ya tendríamos que revisarlo, se puede también registrar como marca tridimensional. Para el caso de los envases, deben de tener por lo menos 3 tipos de normas cubiertas, ¿no? La norma 050, que habla sobre la información comercial de etiquetado. Aquí hablo de nombre o denominación genérica, instrucciones de uso, ingredientes, forma de presentación, en fin, hay diferentes apartados que debo de considerar aquí para que no lo pierda. La norma 050
habla de ese tipo de aspectos. Pues repito, tendría yo en este caso que considerar nombre de denominación genérica, que no es el nombre del producto, no es la marca. Estoy hablando en este caso, por ejemplo, de galletas de canela con chispas de chocolate. Ok, ese es el nombre, ¿no? O debo de tener, por ejemplo, también indicación de la cantidad. En este caso, cuántas piezas, o qué gramaje, o qué mililitros. Y esto va en relación con la norma 050, ¿no? Entonces, hablamos en este caso de la 051. Va en relación con las especificaciones. Y la 030 habla, por ejemplo, de la declaración de cantidad. Si ustedes se dan cuenta, la manera de presentación de la información tiene que ver con si son gramos, si son mililitros, si son litros, si son número de piezas. Esto es importante considerarlo porque de repente no lo contemplamos y no lo vemos, ¿no? Entonces, estas normas tendrían que estar por lo menos aplicadas. Ahora, si hay un producto en particular, vamos a pensar en mezcal, hay una normativa específica para el mezcal. O si hablamos de tequila, hay una normativa específica para tequila. O si hablamos de miel, hay una normativa específica de miel. Estas normas son importantes tenerlas presentes cuando diseñemos el envase, porque si no, en Secretaría de Economía no se los van a autorizar. Y si el producto va a ser exportado, pues obviamente tendríamos que revisar a qué zona o a qué país va a llegar y por lo tanto, cómo debo de contemplar este tipo de elementos dentro de lo que sería la normativa. Por ejemplo, si voy a mandar, ahorita con el TEMEC, y está desde el Tratado de Libre Comercio anterior, si voy a mandar producto, por ejemplo, a Canadá, es obligación de manejar en el envase todos los datos de etiquetado en el idioma del país de origen, pero además también tendrían que venir en inglés y en francés, porque en este caso, la región, en el caso canadiense, tiene las dos zonas, entonces los dos tipos de hablas son típicos en este lugar. Entonces, va a depender de dónde estemos enviando ese tipo de elementos. Por ejemplo, para el caso europeo, también la normativa, si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo el número de la normativa, pero la normativa ISO marca que tiene que estar en español, en inglés y en francés, que serían como que los idiomas más generales en la zona europea, ¿no? Bueno, algunas tendencias sobre productos, sobre envases reutilizables, que era lo que yo les manejaba y que aquí es importante mencionar. Bueno, una de ellas sería, por ejemplo, este tipo de macetero con cactus. Si se dan cuenta, la caja sirve también como base para lo que sería el macetero. Entonces, es importante porque, bueno, para este caso, estoy reutilizando prácticamente el envase. Aquí les daré un ejemplo mayor para las personas que a lo mejor tengan igual, repito, edad como un servidor. Recordarán por ahí las latas de galletas. Muchas de las abuelitas, esas latas de galletas, una vez que se terminaban, las vaciaban, se limpiaban y se convertían en un costurero, ¿no? Guardaban las agujas, los hilos, en fin, diferentes cosas y lo reutilizaban, ¿no? Otra posibilidad sería, por ejemplo, que el envase se convirtiera en un objeto adicional. Por ejemplo, tengo en este caso, es una propuesta para una fragancia que se hizo para niños para Chemise Lacoste. Vean cómo la caja se convierte en un juguete. O en el caso, por ejemplo, de un contenedor para material que se daba promocional para la visita de TV3 en Cataluña, el envase se convertía prácticamente en un objeto para poder jugar con estos telefonitos de antaño, ¿no? Como los botes que tenías antes para poder escuchar. O sea, era un tren y prácticamente se escuchaba en este caso con ese tipo de juguete, ¿no? Otra posibilidad puede ser también en que el envase es parte del producto. O sea, si nos damos cuenta en esta posibilidad, viene el instructivo y lo que sería la caja es la base de la lámpara, ¿no? Entonces, es importante contemplar esto porque enriqueces el producto, pero además evitas el tirar una basura excesiva, que es lo que no estamos buscando ahora ya en el caso de envases. Y, por ejemplo, pensando en una versión un poco más moderna, bueno, aquí vienen lo que serían las semillas de este tipo de plantas, dependiendo de qué es lo que estoy manejando. Bueno, el mismo bote te lo recomiendan y te dan la instrucción para que se pueda convertir en el germinador y en lo que sería el contenedor de esa planta como tal. Y es bastante interesante porque entonces de alguna manera me sirve como una forma de identificación lo que es el etiquetado, pero el contenedor no lo tiro porque estoy ocupándolo para desarrollar lo que sería mi planta, ¿no? Bueno, las funciones mercadológicas del envase, que en este caso son importantes, bueno, en el primero quedamos que el envase debe de contener, proteger, conservar y transportar lo que sería mi producto. Pero si hablamos de este tipo de desarrollo que tuvo Evian, pues no solamente eso, sino que también me permite de alguna manera ser visto, ser descifrado,
ser integrado, memorizado y deseado. Estas botellas nunca las pude conseguir aquí en México, las logré encontrar en Amazon y cada botellita de Evian te costaba creo que 10 euros. Entonces, si se dan cuenta, es importante este tipo de elementos. Me permite hacer ese tipo de consumo de manera muy específica, porque lo que causa es un impacto dentro del posible comprador, ¿no? ¿Qué es lo que debo de buscar con un envase? Ya estamos próximos a terminar. ¿Qué es lo que debe de buscar un envase en el proceso de vínculo con el posible comprador? Lo primero que debo de hacer es de la inconsciencia del producto llegar a la conciencia. Esto significa, una vez que veo el envase, estoy consciente de que existe ese producto. O sea, llego a verlo, ¿no? Entonces, de no conocerlo a verlo es el primer paso. Segundo paso que debe de buscar el envase. Debe de causar cierto nivel de interés. Entonces, aquí es donde gastamos en formas, gastamos en colores, gastamos en texturas, gastamos en nombre, ¿no? Para poder, en este caso, hacerlo interesante y poder hacer que la gente se acerque a verlo. Y una vez que le interesa, puede evaluar. A lo mejor ves un producto nuevo y bueno, vamos a ver, vamos a probarlo, ¿no? Entonces lo adquieres por primera vez. Una vez que lo adquieren, en este caso está pasando por un proceso de evaluación del comprador. Si el envase fue funcional más el producto cumplió y satisfizo la necesidad, entonces llevamos a ese nivel de prueba. Lo probamos. Si la prueba en este caso fue satisfactoria, vamos a pensar en el caso quizá de un jamón preenvasado, precortado. Yo en este caso garantizo que el tipo de tapa es desprendible, me permite volverla a pegar y me evita que se queme con el refrigerador. Bueno, en este caso hago la prueba y resulta que sí funcionó. Y me gustó el producto, me gustó el sabor, pero además me gustó el que puedo conservarlo por más tiempo de lo que yo pensaba. Entonces, esa prueba se genera en uso. Cuando ese uso llega a ser repetido, lo que vamos a conseguir es básicamente una repetición y por lo tanto una convicción acerca de lo que sería mi producto. Este sería el proceso que debo de seguir para llegar a un envase adecuado, un proceso de compra adecuado mediante el envase. Y por último, con esto estaríamos cerrando básicamente a manera de conclusión y resumen lo que sería el sistema de envase y embalaje. Les repito, para muchas personas el sistema de envase pareciera que solamente es el manejo de cajas y colocar en este caso el producto en una cajita. Realmente no. Debo de considerar cuando estoy desarrollando un envase aspectos mercadológicos que ya lo estuvimos comentando, que habla sobre marca, diferenciación, rentabilidad. El aspecto físico, que es la protección, conservación y defensa del producto para que llegue en óptimas condiciones a mi posible consumidor. La parte comunicacional habla de la información, atributos y visibilidad de mi producto. Entonces, ahí debe de verse, debe de entenderse y debe de darme la información necesaria para que yo lo pueda percibir. Ergonómico, debe de ser asible, asequible, debe de tener una buena manipulación, tiene que estar adecuado al espacio, tener un peso y una comodidad que me ofrezca el producto con base a su envase y a su presentación. Y obviamente en la parte económica, pues tiene que tener aspectos considerados de costos, almacenaje, un volumen adecuado y un peso adecuado para que desde el punto de vista económico funcione tanto para el comprador como para el productor. Todo esto tiene que estar integrado en un marco legal. De hecho, la normativa que yo les marqué en la diapositiva es importante, pero no es la única. Y va a depender muchísimo, en este caso, de los factores que tengamos que manejar dentro del envase y dónde vaya a ser distribuido. Va a ser diferente una distribución nacional a una internacional. ¿Vale? Entonces, este esquemita de sistema de envase y embalaje es importante considerarlo porque me da un parámetro general de qué elementos debo de atender para poder conseguir que mi envase sea un envase de éxito. Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas, por favor. Muchísimas gracias, Isaac, por compartirnos toda esta información. Si tienen alguna preguntita, tenemos ya solo 5 minutitos para resolverla. Les voy a pedir que por favor la escriban en el chat y yo se la voy a comunicar a Isaac. También les vamos a dejar por aquí en el chat una encuesta de satisfacción. El que la conteste al final va a recibir un upsell por parte de nosotros en señor empaque.
Bueno, Isaac, supongo que... Ah, no, sí, sí hay preguntitas. ¿Hay preguntitas? ¿Todo quedó muy claro? No, no creo. Hay una. De Ok, Roxana ok. Domínguez nos dice, ¿los productores de envases tienen pruebas de compatibilidad con diversas sustancias? Deben de tenerla y es obligado. Por ejemplo, te digo uno muy breve. En el caso de los vasos para yogurt, ese tipo de plástico está adecuado para las temperaturas en las que se envasa. Si ustedes revisan, el yogurt se envasa en caliente, pero no supera cierta temperatura. Si a mí se me ocurre ocupar ese tipo de envase y volverlo a meter al horno de microondas, por ejemplo, ya ven que la temperatura puede subir a 50, 60 grados centígrados, ahí lo que sucede es que empieza a desprender plástico y entonces contamina el producto. Por eso es importante contemplar ese tipo de factores. Vale. Nubia González nos pregunta, ¿el envase terciario es necesario siempre o dependiendo de a dónde será enviado? Depende de la fragilidad del producto. Hay productos que, por ejemplo, no necesitan envase terciario, no necesitan más que el embalaje. Hace tiempo vi en un Soriana, tenían únicamente la tarima con una super caja enorme en cartón corrugado y era para sandías. Entonces tenían las sandías directas en la caja y una tapa. Eso era todo lo que llevaba. Entonces, va a depender mucho de la fragilidad del producto, el número de envases que puedan llegar a tener. Luis Romero nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de proteger los productos empacados a la hora de transportar envíos a otro punto de la República? Depende de la fragilidad de tu producto. Mira, aquí en este caso, si vas a hacer un envío para un producto que no es en línea, sino que es un producto específico, yo lo que te diría es meter en algo de cartón corrugado. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, hasta los casos de envío de mensajería, llegan a tener, por ejemplo, un papel craft, algo de cartulina o cartón, y luego viene una parte plástica. Hasta los libros y ese tipo de materiales ocupan ese tipo de material. Yo la sugerencia sería analizar la fragilidad de tu producto y sobre esa base considerar ese tipo de protección, ¿no? A lo mejor cartón o algunas formas que me eviten el golpeteo o el impacto sobre el producto directo, ¿no? Vale, última pregunta, Isaac. ¿Sí? De Janay González. Dice, ¿un packaging renovable es parte del valor agregado? Ay, perdón, se me movió. Va de nuevo. ¿Un Sí. packing renovable es parte del valor agregado? Es punto y aparte. Saludos, muchas gracias. Ok, es obligado ya en la actualidad porque estamos generando un montón de basura. Entonces, yo creo que lo ideal sería pensar en un reuso o un reciclaje. Por ejemplo, rápido. En el caso de la normativa, por ejemplo, para el caso de Japón, hablando de Asia-Pacífico, te hacen hincapié en que el 100% de tu sistema de envase tiene que ser reciclable, porque allá no pueden tener basura, no tienen espacio. Entonces, es obligación de nosotros buscar elementos que me permitan reciclar. Por eso mucho se maneja en papel. Cuando hablamos de un envase que sea reutilizable, a lo mejor estaríamos hablando, digo, yo te diría una Mac, por ejemplo, en el caso de los iPod, yo decía que las cajas de cartón, de acrílico, perdón, eran ecológicas. Me decían que estaba loco. No, es que ustedes piensen cuántas personas tiran esas cajas de acrílico. Realmente muy poquitas y las están reutilizando hasta que la caja ya no sirva, que el acrílico va a durar años, ¿no? Antes de poderlo tirar, ¿no? Entonces sí es importante considerar este tipo de factor como una obligación dentro del desarrollo de envase. Vale, Isaac, ¿quieren que respondas otra preguntita? De Adelante. Rodolfo Morales. Sí, Dice, por ejemplo, si decido comprar mis envases alimenticios, ponches para vender semillas de chía, ¿con qué normativa deben cumplir legalmente? No tiene que ser refiriéndome a la, ay, perdón, no te no preocupes. refiriéndome a la norma 051, sino a las características propias de los puches. En este caso tendrías que ver si las normas, o sea, habría que buscar en la Dirección General de Normas, si hay alguna que aplique para el caso de semillas. Como la semilla no está procesada, habría que ver ahí más bien las características físico-químicas, ¿no? Si no tiene que tener humedad, si tiene que tener ahí cierto tipo de aislamiento. Esto aplica mucho para el caso de alimentos, pero cuando son semillas, podría tener otro tipo de normativa específica para ese producto. Por ejemplo, hay una para la vainilla, ¿no? Para las varas de vainilla hay una normativa específica. Entonces, sería importante que te metas a la Dirección General de Normas. Ajá, esa está en internet, la podemos buscar. Y ahí buscar directamente el producto para ver si aplica alguna normativa en particular. Vale. Magdalena Sánchez nos dice, gracias por la información.
¿con quién podríamos hacer el desarrollo de un packaging del tipo reusable? Bueno, si hablamos en este caso, nosotros ahora sí que traigo la promoción, nosotros podríamos ayudarte en este caso. Ahora sí que pongo mi promoción, ahí les dejo mis contactos, por si lo necesitan. Nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la parte de branding, marca y consultoría, pero hemos desarrollado algunos tipos de envase para ese tipo de perfil. Entonces, podemos buscar dentro de nuestros proveedores qué opciones se pueden manejar y con gusto podemos ayudarles, ¿no? Entonces, no tenemos ningún problema en Comuna, podemos ayudarles con esto. Y si no, nos orientamos directamente con los productores que tenemos como proveedores, ¿vale? Vale, Isaac, pues muchísimas gracias por tu tiempo y a todos por estar aquí, por su participación tan activa. Sería todo por nuestra parte y por favor, se los pido, contesten la encuestita que vamos a dejar aquí en el chat para ir mejorando nuestros SkyTeach. Perfecto. Muchas gracias a todos, muy Gracias. amables. Hasta luego.